A ver, las personas que tenemos aquí no son menos porque estén en un panel, sí es verdad que van a tener menos tiempo para exponer, pero claro, nuestro problema era elegir. Pero tened en cuenta que aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Chema Sánchez Halcón, no viene solo representando a Valencia, sino un proyecto que tienen de discapacidad intelectual, que inclusive hay un documental y demás. O sea, son personas tan relevantes como las que teníamos antes. El presidente de la Asociación del País Vasco de Filosofía para Niños, que tiene mucha experiencia, o Equinis, bueno, los que estuvierais en el taller lo veríais, o el caso de Sabina, ¿vale? Que trabaja en secretaria de, bueno, si no, sigue siendo secretaria, ¿no? De la Asociación del Centro de Filosofía para Niños Andaluza. Pero bueno, la cuestión un poco, en este panel era, hemos visto un poquito las distintas patas, bases de la filosofía para niños, pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento cuidadoso. Lo hemos visto en distintas edades, más en infantil con Angélica y primaria con Angélica, más en adolescente, esta mañana lo veíamos con Jordi Nomi. Es un poco dar las perspectivas generales. Pero aquí, aunque ellos hablarán también de estos temas, aquí la cuestión es centrarnos, bueno, ¿y qué se está haciendo en España? Entonces hemos intentado contar con los distintos lugares, con tres, es lo que nos dado dentro de la mesa, lugares en donde desde hace años se están haciendo actividades de filosofía para niños. Y ese es el sentido de este panel. Es decir, tenemos País Vasco, tenemos Andalucía, tenemos Valencia. Se podría haber traído también otras personas que ya no traían, pero lo haremos en futuras formaciones o ediciones, si la UCA y nuestra salud nos lo permite. Pero claro, hay focos muy interesantes, por ejemplo, también en Murcia, en Galicia, en Castilla-La Mancha, que igual luego también le doy la palabra a Jorge, bueno, sí, que también están haciendo temas muy interesantes, pero que sepáis que a nivel nacional se están haciendo muchos temas. Entonces la idea un poco era hacer esto. ¿Qué dinámica vamos a hacer? La idea es que entre Sara y yo hagamos algunas preguntas básicas, 3 o 4 preguntas básicas para que contesten cada uno de ellos brevemente, que luego le demos la posibilidad, si ellos quieren, también de comentar alguna cosa más, y luego que hablamos un poco turno de preguntas, todo eso en 1 hora y cuarto, que es lo que tenemos. ¿Vale? Más o menos. ¿Vale? Para luego dejar al final un poquito de tema de cierre. Entonces, en esta línea, claro, yo lo primero es que vendría todo el tema de presentación, pero nos comemos mucho tiempo. Entonces, la primera pregunta precisamente va en esa línea. En lugar de presentarlos yo, aunque ya algo de presentación he hecho, la cuestión sería... La primera cuestión sería que presentaréis vosotros. O sea, quiénes sois, que sea brevemente, qué es lo que habéis hecho un poquito en filosofía para niños y por qué te dedicas a la filosofía para pocos niños, es decir, que os presentéis directamente. Así que cualquiera de vosotros tres. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Más o menos. Voy a intentar levantar la voz. Estupendo, mucho mejor. Bueno, pues buenas tardes. Yo me llamo Sabina y actualmente tengo el cargo en la Asociación del Centro de Andalucía de Secretaría. ¿Vale? Ese es uno de los motivos por los que estoy aquí hoy. Aunque, bueno, como llevo trabajando la filosofía para niños unos 10, 12 años. ¿Vale? ¿Y cómo llego yo a la filosofía para niños? Pues llego después de una gran decepción con la educación. Y es que antes de dedicarme a la educación formal, en secundaria, yo trabajaba en un barrio de Córdoba, de inclusión social, haciendo pues talleres de convivencia, talleres de habilidades sociales, con mujeres y con niños. Y entonces allí de una manera muy intuitiva, porque no tenía ningún conocimiento previo, pues se creaban eso como espacios, comunidades, en los que hablábamos de por qué nos planteábamos por qué hay que respetar las normas, por qué hay que actuar de esta manera, por cómo me siento cuando alguien me trata de una manera. O sea, como estudiante de filosofía salir de la facultad, pues introducir el pensamiento a esa dimensión más ética. ¿Qué ocurre? Que cuando llego al aula, llego con muchos ideales, con muchas ganas de volver a repetir esto en el aula y me doy cuenta que es imposible. O sea, me encuentro corsetada, dando clases magistrales, exámenes, actividades, profesorado, ritmo de trabajo, horario, y entro dentro de ese sistema que me frustra muchísimo. Y en esa frustración hablé con un amigo, un compañero de la facultad, Paco, nuestro actual presidente, y entonces él me habla de FPN. Yo nunca había escuchado hablar de esto, ni en doctorado, ni siquiera en la facultad, ningún compañero, nadie. O sea, me habla un mundo completamente nuevo, diferente.
Y a partir de ahí empiezo con lectura, empiezo cursos, entonces talleres, empiezo a ir llenándome y poco a poco poniéndolo en práctica. Entonces, claro, el mundo gira, espera. Vuelvo a reconectar con la educación, vuelvo a recuperar esa pasión, esa ganas de volver al aula, sobre todo porque sirve, porque la sensación que me da es que funciona. Es decir, esa sensación de poder ayudar a un grupo de personas a transitar su propio camino, cuestionándose, posicionándose y creciendo como individuo e en comunidad, que era lo que más me gustaba a mí de este primer trabajo que yo tenía, pues se consigue ahora. Y esto es lo que me lleva a mí y me trae a mí aquí. Gracias, Agnes. Hola, buenos días, buenas tardes. Me llamo Chema y bueno, pues son las experiencias de vida. La verdad es que esto es ya casi para tener un encuentro en sí mismo, ¿no? Y ver a la gente que ya han sido tus maestros y que han encadenado todo esto es increíble. Yo también en los años 90, al principio de la segunda ola, ¿no?, de ese primer momento fundacional, ya conocí precisamente al señor que habéis tenido aquí el honor de que esté, que es Félix, en el año 1992, recién salido de la Facultad de Filosofía. Soy extremeño, había estudiado en Salamanca y tampoco, como Sabina, nunca había oído hablar de esto, de CPN, ni de Lima, ni de nada, no, había oído hablar de lo que se escucha hablar en una Facultad de Filosofía. Pero en el año 92, recuerdo perfectamente, en un curso de formación donde estábamos en círculo en el bar, en el descanso del bar, es muy importante los descansos en los encuentros, hay que fomentarlos más, no solo la escucha, sino ir al bar y allí hablar entre nosotros. Mira, yo antes hablaba con él en un ratito y me he enterado de cosas que hace, y haces esto, lo otro, nos cambiamos. Bueno, pues ahí hablando con Félix y con Esteban Cortijo, que he tenido una relación mayor con él por ser paisano y ya por una amistad de muchos años, pues me dijeron que había en julio, eso era tal como febrero o marzo, en julio un curso de formación a nivel estatal que él organizaba y que se hace todavía desde hace un montón de años y que va gente de toda España a encontrarse allí, te encierran casi tipo Gran Hermano en un colegio mayor que se sigue haciendo y ahí es todo el día pues haciendo dinámicas, ¿no? Yo digo, yo quiero apuntarme a esto. En esa época no había muchas plazas, había que tener enchufe y claro, yo tenía el enchufe del presidente, que creo que era él, el presidente de Madrid, y del director de la revista, que era Esteban Cortijo, de la revista Aprender a Pensar, que eran, digamos, dos personas históricas, que un chaval recién salido de la facultad conoce y que tiene esa posibilidad de ir ya. Pues a partir de ahí, pues ya fue todo rodado. Y fue rodado porque una vez que acabas esos cursos, y eso lo quiero recalcar de una manera muy importante, el sector, la dimensión asociativa de estos proyectos. No podemos hablar de comunidad de investigación si luego en nuestros entornos locales, cuando digo locales digo Cádiz, digo Andalucía, por subir de... hay gente que hace lo mismo, personas concretas, que se encuentran, que se reúnen y que también, ¿por qué no?, se asocian y forman parte de un proyecto común. Porque eso es clave para no desmoralizarse en el día a día. Y esto pues, significó para mí también un cambio. Me metí en la asociación de extremeña, luego me presenté a las oposiciones en la Comunidad Valenciana. Por cierto, para los compañeros de oposiciones, sería impensable hacer un programa o una encerrona con la metodología Limbo. Mi oposición, encontré a los que me evaluaron y decían, como churros iban uno detrás de otro haciendo lo mismo. Tú fuiste el único que planteaste una unidad didáctica y un planteamiento totalmente diferente, basado y fundamentado en la metodología Limbo. Yo me arriesgué a hacerlo así, me arriesgué y sabía que era un riesgo. La programación estaba fundamentada en esta metodología, porque la metodología tiene unos fundamentos en el pragmatismo americano, por Riquet, Freire, etc. Y luego eso lo planteó a un tribunal y me dijeron, hubo una nota muy alta y muy baja, se quitan, ya sabéis, de los tribunales, la nota más alta, el 10, y la nota 1, que este tío se ha escapado. Pero el resto de la nota me permitió que con 23 años aprobara una oposición utilizando esta metodología, con un tribunal de los años 95, cuando yo me presento, fijaos, pues
eso todavía ni había LOE, ni bueno, la LOE sí, y la LOE en cierta manera estaba de nuestra parte, pero los tribunales de oposición ahí subidos a un pedestal, que no me presentaban con un vaso de agua, allí así un tribunal allí no sé qué, y dormidos a las 2 del calor de Valencia que ni te imaginas. El silencio, tema de la verdad en la ontología a través de la historia que me toca. ¿Y qué es la verdad?, le preguntó Pilatos a Jesús en el pretorio. Una pregunta filosófica, buena. El tribunal se medio removió, ya se despertaron, ya se han despertado por lo menos, me voy a sorprender igual, qué mala verdad. La encerrona que implicaba la verdad. Silencio, dice, este se ha quedado bloqueado, no está bloqueado, una cosa teatral, que es la verdad. Y dijo Pilatos a Jesús. Claro, la segunda parte el tribunal quizás no la sabía. Mateo 14, versículo 2. Y Jesús, el Hijo de Dios, esta vuestra atención, respondió con el sí. El resto de lo que vaya a decir yo aquí, señores del tribunal, como comprenderán, ya no tiene nada que aportar en este silencio wittgensteiniano, creo que me aprendí en lo de wittgensteiniano, la encerrona que deja un rato de vida. Una oposición del Estado con unos señores, o sea, ser valientes en las clases, ser valientes en el selectivo, dejar las clases magistrales, los youtubers actuales y los tiktokeros que hacen clases magistrales de buen rollo siguen siendo clases magistrales. Y las nuevas tecnologías siguen siendo clases magistrales. Hay veces que las viejas tecnologías de la palabra son mucho más interesantes que las clases magistrales de los tiktokeros enrollados que te están soltando ahí. Ya, creo que hay que arriesgarse, y hasta en una oposición. Ya, por eso me cabe, porque no, aprender a enrollarme sería... Y menos dificultad. Escucha. Joder, ahora qué digo yo. Sí. No, bueno, recojo un poco lo dicho por Chema y empiezo diciendo que yo también en la oposición hice una programación fundamentada absolutamente en la metodología de filosofía para niños. Y estaba pensando cuando lo contabas y cuando contabas cómo conociste la filosofía para niños, que igual a mí, no creo que sea mucho más joven, pero igual un poquito sí, y no me ha tocado igual tener que ser tan valiente, porque yo creo que ya había más puertas abiertas, hice esa programación y yo las tenía todas conmigo en el sentido que no me van a echar para atrás, porque esto ya tampoco es tan... Y cómo conocí la filosofía para niños, y en eso también me he dado cuenta que yo la conocí en la facultad. No porque yo estoy viendo Donosti filosofía y no porque en Donosti hubiera ninguna asignatura relacionada ni con la filosofía para niños ni con la educación. Pero sí que, bueno, igual ya ciertos profesores, ¿no?, empezaban a hablar de educación en sus clases, y me acuerdo que en una asignatura optativa tenía un profesor que se llamaba Alfredo Bayón, que era una maravilla de profesor, y él, yo estaba en tercero de carrera y estaba un poco decepcionado con la carrera de filosofía, la verdad. No con la carrera en sí, que me gustaba la filosofía, sino mi sensación era que, qué de gente, cuánto saben, cuánto leen, porque yo en realidad no leía ni sabía tanto, cuánto saben, cuánto leen, pero ¿qué aportamos nosotros a la sociedad? Eso es lo que me preguntaba yo. Luego no aportamos nada, si escribimos libros que se leen 4 gatos, ¿no? Y ahí es donde un profesor que cada día venía con una historia distinta, que sus clases parecían ir al teatro y era maravilloso, un día vino con un cuento para niños de estos que salen animales que se dividen en 3, la cabeza, el cuerpo y las piernas o las patas. Y nos dio una clase maravillosa sobre cómo ese material, depende de cómo se utilice, puede fomentar valores como pues, la rigidez mental, como la homofobia, como la xenofobia, o
si le explicas al niño que, bueno, el león no tiene por qué tener siempre cabeza de león y puede tener cuerpo de jirafa y patas de tal, puede fomentar, o sea, apertura mental, puede fomentar valores como la flexibilidad, puede fomentar. Y ahí a mí ahí se me encendió la bombilla de la educación. De la educación, y a través de esa bombilla que se encendió, yo hice un trabajo sobre educación en esa asignatura. Otra profesora que se enteró que yo había hecho ese trabajo y tal, igual, me habló de los cursos de filosofía para niños en Madrid, y ahí es cuando recuperé la ilusión por la filosofía, que lo estaba perdiendo un poco. Recuperé la ilusión por la filosofía entendida como algo que en mi cabeza está ligado sí o sí a la educación. Entonces así conocí la filosofía para niños, hice ese primer curso en Madrid, luego hice otro, luego, bueno, eso fue con 21 años, tengo 42, pues no he dejado de hacer cosas de filosofía para niños. Llevo 14 años trabajando como profesor en educación, siempre utilizando la filosofía para niños, depende de qué curso de, qué asignatura de, más o menos, diálogos, pero siempre en la misma línea. Y desde el 2018 fundamos la Asociación de Filosofía para Niños en Euskadi, en el segundo intento, y hacemos un montón de talleres y hacemos un montón de formaciones al profesorado, hacemos, creo que es una pregunta que luego viene. Bueno, ahí tenemos. Bueno, la segunda pregunta es cuáles son las principales iniciativas de tu institución o de vuestra institución en filosofía para niños. Podemos cambiar también. Sí. Y Manuel, Sí, sí. Es que este es un gesto que yo lo hacía yo en el taller. Yo lo hago mucho, y la gente que viene conmigo a hacer talleres de filosofía para niños, al principio, claro, pensáis que estoy loco, porque yo hago esto. Siempre tenemos la tendencia cuando hacemos un diálogo de este es quien dirige el diálogo, entonces hay que hablarle a él o a ella, ¿no? Y claro, nos cuesta interiorizar eso, pero enseguida. Y para no cortar todo el rato, hago este gesto. Y a los alumnos también les tengo que hacer mucho esto, con los adultos, pues igual no tanto, a veces sí. Pero, ¿cuáles son las principales iniciativas de nuestra institución, ¿no? En el caso de Jakin Min, que se llama así la Asociación del País Vasco. Bueno, primero decir que Jakin Min en euskera significa curiosidad. Por eso decidimos ponerle. A mí al principio me parecía muy ñoño, no me gustaba. Pero la verdad que le he cogido cariño al nombre y me parece bonito. Me parece bonito que el nombre de la asociación sea curiosidad, ¿no? ¿Qué hacemos? Sobre todo, desde el 2018 nos hemos dedicado a hacer talleres. Talleres en ayuntamientos, porque cada uno de nosotros hacemos filosofía para niños en nuestro centro educativo. Prácticamente todos nos dedicamos a la educación. Una persona que curiosamente es periodista y fue la persona que movió los hilos para que se fundara la asociación, que es Eva. Y desde el 2018 hemos hecho un montón de talleres en ayuntamientos, en bibliotecas, sí, en todo tipo de centros, y hemos hecho formación al profesorado. Éramos conscientes desde el principio que a la gente, o sea, nosotros siempre recomendamos los cursos de Madrid, pero éramos conscientes de que a la gente pues le cuesta irse hasta Madrid a hacer un curso de 5 días sobre una metodología que no sabe nada o que acaba de enterarse que existe. Entonces decidimos también fomentar los talleres, los hacemos en euskera normalmente, no siempre, pero los hacemos en euskera normalmente, y para nosotros son un puente, un taller de 8 horas, a veces hemos hecho talleres de 15 horas, hemos hecho talleres de 8 horas, de 4 horas, un primer contacto con la filosofía para niños para que quien lo hace y le gusta y le interesa vaya a Madrid o haga el máster de Girona o haga cosas más profundas y más experienciales seguramente, porque los talleres de 4 horas, de 8 horas, como comprendéis, no nos da tiempo a trabajarlo desde un punto de vista más práctico. Y aparte de esos talleres y esas formaciones, nos dedicamos también a traducir o a crear nuevos materiales.
Nosotros en el País Vasco tenemos el hándicap del idioma, que es una cosa bonita, es una cosa buena, pero en este sentido suele ser un hándicap porque no hay materiales en euskera y prácticamente la totalidad de la educación, no toda, pero el mayor porcentaje de la educación se da en euskera. Entonces hemos traducido y hemos creado ciertos materiales, trabajamos mucho con una asociación pedagógica que nos dieron una beca hace 2 años y con ellos estamos elaborando una colección de cuentos que me cuesta mucho en el ámbito educativo pensar en castellano, pero una colección de cuentos para sexto de primaria, para la asignatura de valores éticos y para primero de la ESO. Nos dieron una beca para 2 años, hemos hecho formaciones con esa beca a profesorado en distintas escuelas e institutos. Estamos elaborando una guía también a partir de esa beca para introducir la filosofía, como una especie de guía de cómo introducir la filosofía para niños en un centro educativo, ¿no? Y nosotros en ese sentido igual lo explico luego un poco más, pero estamos tirando un poco para esa apertura de la filosofía para niños, sobre todo a profesores y profesoras que no son de filosofía. Estamos utilizando mucho la convivencia. Yo llevo 2 años en mi centro como responsable de convivencia y ahí he descubierto un filón muy interesante, porque a veces cuando hablas sobre la filosofía o el diálogo filosófico con profesores que no son del ámbito filosófico o del ámbito humanístico, bueno, pues yo creo que les suena un poco que esto no va con ellos, ¿no? Pero claro, la mayoría de los profesores en un centro son tutores. Todos tenemos problemas de convivencia, nuestros alumnos tienen problemas de convivencia. Entonces estamos utilizando cada vez más, estamos introduciendo la filosofía para niños, dando formaciones a los tutores en el ámbito educativo a través del trabajo con la convivencia, del trabajo ¿cómo se dice? Anterior a que se produzcan los problemas. Preventivo. No salía. El trabajo preventivo en la convivencia. Y dentro de este programa estamos utilizando también la filosofía para niños, y aquí sí que voy a decir la aplicación de la filosofía para niños, porque sé que no es algo respetuoso con el origen de la propia metodología. Estamos utilizando la filosofía para niños en la toma de decisiones en el claustro. Esto es un melón muy complejo, pero muy interesante. Estamos haciendo un programa piloto estos 2 últimos años y bueno, veremos cómo funciona, pero de momento los resultados son bastante positivos. Encadeno también lo que decía antes de Valencia, que hace un extremeño vivido en Valencia, aparte de recorrerse el país por cuando te tocaba las oposiciones en Sevilla, por cierto, estuve también presentando, y hay que buscarse la vida, ¿no? Pero cuando llega allí uno y no conoce a nadie, y ya viene, porque ha tenido esos años, esos 2 o 3 años de conocer a Félix, a Esteban, y ha pertenecido a un grupito, en Extremadura, digamos, poquitos, 7, 8, pues preguntas, ¿aquí en Valencia hay gente de esta cosa? Y tiene uno esa tendencia de buscar un poco el grupo para desarrollar estas metodologías que son para raras, y que dices esto, si no hay gente que me refuerce solo, es ir de llanero solitario. Y ya me encuentro con un grupo constituido en Valencia, que entonces se asociaban a los CEFIRES, el que se llama CEFIRES en el resto del Estado, creo que es CEF, los centros de profesores, y había un grupo de personas. En esa época estaban ya en proceso las transferencias en educación, con lo cual las asociaciones, cuando se constituían, tenían que ser asociaciones regionales, como pasa ya ahora. Cuando tú das de alta una asociación, tiene que ser la Asociación de Filosofía para Niños Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana, porque la que existía, que sigue existiendo, es la Asociación de Filosofía para Niños Estatal. Esa sigue existiendo y era la única que existía en esa época. Entonces pertenecíamos, si queríamos ser socios, nosotros pagamos una cuota allí de 40 euros, es simbólica, pero que nos permite tener un CIF, un número de cuenta, que da para comer de vez en cuando, hacer fotocopias o elaborar material. Lo que quiero decir es que al final conocí a la gente de allí y empezamos, yo me sumé a las iniciativas que tenía el grupo, que sobre todo era la típica reunión
que se hacía mensual del grupo como tal. El grupo eran 7 o 8 personas, pues esas 7 o 8 personas se reunían una vez al mes para compartir sus propias experiencias, sus frustraciones, cómo aplicaban en el aula LISA, cómo no funcionaba LISA y Pixie. O sea, era una cosa metodológica, pura y dura, de decir, oye, estamos haciendo esto, a mí esto no me sale, esto no sé qué, y eso era lo importante. O sea, la clave del corazón era la comunidad, el grupo. A partir de ahí, pues ya empezamos a sumar gente. Ahora mismo pues seremos aproximadamente 40 socios como tal, pero el territorio llegamos a cientos de personas que nos conocen como grupo, pues que existe constituido como asociación desde el año 95, 94, 95. O sea, estamos hablando de una trayectoria muy larga. Hemos organizado en Valencia 3 congresos internacionales iberoamericanos. Hemos trabajado con convenios de colaboración con universidades, con centros sociales, con prisiones, en fin, todo lo que da el ser, digamos, un grupo constituido y que tiene una oferta educativa interesante. Y voy a dejar para el último momento quizás nuestro proyecto estrella, porque la tercera pregunta creo que es una experiencia concreta, ¿no? Que es el trabajo que empezamos a hacer en el año 2008-2010 en el campo de la educación no formal, que es un poco por lo que también, bueno, Pepe lo conozco de muchas más cosas, pero el seguimiento que vamos haciendo es el proyecto que allí nació en la Comunidad Valenciana, en concreto en Valencia, que se llama Escuela de Pensamiento Libre. Es un proyecto para trabajar la filosofía en contextos de exclusión, que lo llamamos exclusión cognitiva, personas con diversidad funcional, pero no solamente intelectual, que es como comenzamos, sino pues, de todo tipo, ¿no? Todo el trabajo con la diversidad, en educación no formal de adultos y en educación ordinaria. Pero sobre todo es un proyecto de educación de adultos muy potente, hasta el punto, luego terminaremos, se han hecho películas, se han hecho reportajes, tesis de investigación, está ya en 10 centros, incluido en Sudamérica, se están aplicando. Hay varias comunidades, somos ya una asociación legalmente constituida que no es filosofía para niños, pero todo eso es un proceso que luego brevemente comentaré, que creo que puede ser de vuestro interés porque habla de un tema que esta mañana era necesario también colocar junto a los grandes conceptos de los que hemos hablado, otro de ellos que es la diversidad. Cómo trabajar la diversidad y cómo eso puede ser fundamental el trabajo con esta metodología que no llamamos, obviamente, para niños y niñas. El nombre que recibe es buscarlo también en internet, Enfoque Pensamiento Libre, o Escuela Pensamiento Libre, entre otras cosas, porque cuando hemos trabajado esto en el sector de la discapacidad, sobre todo en el sector de la discapacidad cognitiva, la infantilización del sector es tan grande que oír hablar de niños y niñas es casi una agresión, algo que podría ser perfectamente descriptivo en este sector. Oye, tú, ¿qué quieres decirme de tal, de no sé qué? Bueno, es tratar a una persona adulta como un niño, de las agresiones mayores que puede haber. Pero en nuestro caso ha sido una lucha no solamente educativa, ha sido una lucha sociopolítica y hemos intervenido incluso en uno de los hitos que más orgulloso estoy yo a nivel personal, que es conseguir el derecho a voto a personas con discapacidad intelectual, por primera vez en España, conseguido en Valencia, en un caso concreto que surge de nuestra institución y que crea jurisprudencia en el Tribunal Supremo para que luego cualquier persona, eso se elabora luego una ley, que se cambia la ley totalmente. No digo que sea la causa directa el trabajo de filosofía para niños, pero sí el trabajo con una persona concreta, con Víctor, que trabajó en nuestra metodología y fue la primera persona en España que pidió el derecho a voto denegado durante los 3 años, nosotros personados como asociación, hasta que conseguimos en el Tribunal Supremo el derecho a voto de una persona concreta que ha servido como precedente para tener una ley, es una ley de derechos civiles única, discutible, obviamente, y mucha gente lo considera muy discutible, pero que es un hito. Por tanto, la filosofía para niños no es solo una cuestión pedagógica, Freire lo dice claramente, la educación es un acto político, y al final el objetivo, al menos en mi trabajo y en el grupo de colaboradores de la Escuela de Pensamiento Libre, la dimensión sociopolítica de nuestro trabajo es clave.
Y si no hay esa dimensión, directamente la pedagogía o la metodología no sirve de nada. Luego os contaré en la siguiente intervención. Pues en la Asociación Andaluza, como Andalucía tenemos esta casuística de toda esta extensión geográfica de punta a punta, entonces, bueno, pues nosotros hemos tenido desde la formación de asociación muy claro que uno de los pilares que queríamos potenciar era la difusión y tanto en cursos de formación de profesorado como en talleres y que se darla a conocer para que precisamente no ocurriese, por ejemplo, lo que me ocurrió a mí, sino que se fuese lo más conocida posible. Entonces, desde ahí hemos trabajado como en diferentes aspectos. A nivel interno de la asociación hemos creado diferentes vocalías, ¿vale? Por provincia. Ahora mismo no es que haya 8, tenemos 5, porque hay algunas provincias que todavía no tienen suficientes personas asociadas como para reunirse, pero la idea de esto es precisamente lo que estaba comentando Chema, crear grupos, crear espacios de autoformación, de poder compartir, de poder decir pues, las dudas que tenemos, los miedos, lo que nos cuesta llevar en el aula, pero a la misma vez también reforzarnos con aquellas cosas que están funcionando, con la alegría, con las satisfacciones, y ahí ir creando ese germen que pueda ir cociéndose y creando cada vez más actividades, ya sea a pequeña escala, con talleres de bibliotecas quizás, pero también en vocalías potentes como puede ser la de Granada, por el nivel de personas que tienen inscritas, llegar a cursos de formación del CEP, que están haciendo pues, casi dos por año, están haciendo también en diferentes lugares como por ejemplo en Jaén o el CEP de Motril, están haciendo formación a profesorado, que los propios centros de primaria están reclamando para poder también formar allí. Y bueno, y no solamente a nivel institucional, ¿no? Que puede ser la formación del profesorado en CEP, sino también, como algo muy importante, considero que se están también creando espacios donde la comunidad participa a través de cafés filosóficos. También, por ejemplo, en Granada hay 2 compañeros que realizan cafés filosóficos en diferentes espacios, que son bares semanales, en los que se tratan diferentes temas y cualquier persona que le interese puede ir, acudir y poder participar. Entonces, es una manera de introducir la ciudadanía. Y una cosa también importantísima, además muchísimas actividades también con el Ayuntamiento de Granada, colegios, bueno, diferentes, ya podemos entrar en detalles si queréis que luego más tarde os cuente, pero una cosa muy importante también es que a nivel interno, destacar la importancia que tiene para nosotros el vínculo, el poder crear esos espacios de intercambio, de comunidad. Y bueno, decidimos en Andalucía, podríamos hacer, por ejemplo, asambleas online y vernos y votar lo que tuviésemos que votar. Y sin embargo, cada asamblea anual intentamos que sea un espacio de un fin de semana por el hecho de poder compartir, juntarnos, hacemos nuestros propios talleres, traemos talleres que no están funcionando, compartimos con los compañeros, nos nutrimos de la experiencia de uno y otro, para lo positivo y también para las cosas que tampoco han salido bien y ayudarnos. Y no solamente eso, si nos quedamos cortos, sino que también por segunda vez decidimos juntarnos al año, cuando hay congreso internacional, en el congreso internacional, y cuando no lo hay, un encuentro llamado encuentro de primavera. Y la razón es la misma, habitar un espacio, puede ser un cortijo, puede ser una casa rural, en la que el 65% de las participantes de la asociación, de los socios inscritos, participan, van y simplemente hecho crear comunidad, crear vínculos y poder a la misma vez que hacemos también formaciones, o sea, hacemos talleres, no solamente hacemos un verano, no, sino que son talleres de formaciones, 2 talleres por la mañana y 2 talleres por la tarde, o sea, que lo tomamos bastante en serio y disfrutamos muchísimo. Entonces, creo que es una de las cosas buenas que hoy yo me siento muy orgullosa también de, como asociación, de que están haciendo, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y de hecho se hizo el encuentro iberoamericano en Andalucía también, sí, o sea que ellos tienen 3, pero bueno, en Andalucía también se hizo. Sí, en el 20. ¿Podemos pasar a esta pregunta? Yo creo que vamos a hacer un par de preguntas más y abrimos un poquito para que ellos hablen. Entonces, sí. ¿Me leo bien? Sí. ¿Cuáles son las principales dificultades que te has encontrado, os habéis encontrado con las instituciones y las personas con las que habéis trabajado? Y vamos a ir también a esta y os dejamos sí por si queréis exponer, que es cuál pensáis que es el futuro de la filosofía para niños. Vamos a ver un poquito en vuestra comunidad o en la iniciativa que tengáis, porque claro, en el caso del Chema tiene un poquito más. Y a partir de aquí abrimos un poco, si queréis comentar algo más, abrimos un poquito ya libremente, o sea, con estas 2 preguntas, si queréis comentar algo más, podemos abrir libremente y luego dejamos un poco de tiempo también al público para que podamos
preguntar otras cuestiones. ¿Vale? Entonces, dificultades, futuro de filosofía para niños en vuestra propia comunidad, ¿con quién estáis? ¿Qué puede dejar? Y si queréis comentar algo más. Yo sí que me gustaría también lo de la práctica para partir primero conocer esta práctica peculiar y luego las dificultades que ha. Y además porque las mismas entidades tienes que obligarte a colaborar con otras entidades sociales o de la vida civil que no sean solo académicas, ¿no? En este caso, quería contaros pues un poco cómo en el grupo de filosofía para niños luego se salta a esta otra entidad que es la Escuela de Pensamiento Libre, ¿no? Y tiene que ver un poco pues también con la experiencia que después de muchos años, que no sé si a alguien le ha ocurrido, pues en el aula del trabajo, pues con personas que podríamos calificar como personas normativas, porque el sistema educativo español está planteado, y yo creo que esto va a ir cambiando poco a poco, donde la educación ordinaria y la educación especial están claramente, son dos ramas totalmente diferentes. Los dictámenes psicopedagógicos son bastante brutales y remiten pues que hay niños en educación especial desde muy pequeñitos, y si no, pues a los 12 o 13 años del paso de primaria a secundaria, pues es casi imposible, aunque las leyes digan que no, pero los padres luego son muy seguidistas de lo que diga un departamento de orientación, y un departamento de orientación te hace un dictamen y dice que tienes que ir a un cole de educación especial, y aunque tú tengas derechos y demás, pues es complicado que te mantengas en el cole. Y está muy separado. Eso a mí me supuso pues un poco de hándicap de decir, todo esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo para personas, no voy a decir normales, porque claramente ya esa es la palabra que hay que trabajar, la normalidad, sino con personas normativas, con alumnado normativo. Pero ¿dónde está el 20% de personas que sobre el papel existen, que tienen diversidades? ¿Dónde están? ¿En qué aula están? Ahí, en el centro de Cheste, macrocentro, que visité por primera vez, y aquello era pues desde una persona que estaba veando que hay que darle la comida hasta una persona que tiene una limitación cognitiva, que está allí también porque está todo mezclado y porque es el sistema así, ¿no? Entonces la suerte que tuve en un momento dado, pues, una persona creyente, y estas señales que te pone el destino, pues se las creo al pie de la letra, es que yo tenía mi plaza en Altea, iba en bicicleta casi todos los días, y un día me caí de la bicicleta y me quedé en una acequia de estas valencianas, que hay muchas allí, tirado varias horas, de mala manera, estaba lleno de barro, de todo, y con una ligera inconsciencia, ¿no? Y cuando abro los ojos, la metáfora, entiendo lo de caída de la bicicleta y caída del caballo sin ser tan petulante, es interesante. Al levantarme a alguien y me tira de la mano, yo veo a un monstruo. Es verdad, yo nunca había visto a una persona, pues no sé, deformada de la cara o con rasgos que sí sabía identificar lo que era un síndrome de Down, que incluso lo podía llamar mongólico, porque era el término que se utilizaba. Por cierto, legalmente el mongolismo no era una cosa de insulto popular o el idiotismo o la imbecilidad, sino que eso eran nombres científicos que se colocaron durante muchos siglos. Aunque no haya que ver la historia desde el presentismo, ya en ese presente del siglo XIX había personas procedentes del mundo de la educación especial que no estaban de acuerdo con las mismas etiquetas. Eran muy brutales, ¿eh? Hablamos de que la primera clasificación es idiotismo, imbecilidad, debilidad mental y normalidad. Y aquí en España se adoptó uno más interesante, que es la subnormalidad, hasta el punto que en la época franquista el día del subnormal era como el día del domo. Salían allí los subnormales unidos con una pancarta, el día del subnormal, dame una... Es brutal, ¿no? La historia de la memoria democrática e histórica se ha contado solo desde una vertiente, pero esto hay mucho terreno. No quiero meterme ahí porque eso es un tema ya también de investigaciones que realizo. El caso es que me da la mano un monstruo que no sé nombrar y me lleva a un lugar rodeado de monstruos. Mucha gente, yo estoy soñando, esto es real, no es real. Son personas con muchas diversidades que estaban y siguen estando. Una vez que acababan la educación especial, sabéis que se acaba con 21 años como máximo, sin ninguna titulación, certificación de escolaridad, en algunos casos se está introduciendo alguna
titulación no oficial de algún ayuntamiento de no sé qué, pero obviamente sin ninguna titulación oficial directamente pasan al centro ocupacional, luego a los centros de día, luego a las residencias. Todo el proceso es institucionalización y prácticamente el sistema ordinario no ve al grueso de la población que debería estar no integrada, sino incluida. No soy partidario de la integración escolar. La integración creo que es un concepto también a superar, no quiero entrar en conceptos teóricos, pero es importante la teoría, porque cuando se hablaba de integración, en educación era la educación compensatoria, y lo que se trabaja en la educación ordinaria es compensar el nivel de inteligencia estándar, que es un nivel que tienen determinadas personas, que es el nivel de inteligencia estándar, y para eso está el nivel de inteligencia, para decir lo que es estándar y lo que no. Y eso es científico y es muy serio y es correcto. Pero que signifique una exclusión cognitiva del resto, eso era lo que... Y como es una exclusión, resulta que hay que compensar con adaptaciones curriculares, y esa adaptación curricular supone que si sabe matemáticas difíciles, tiene que ser fáciles, pero lo que hay que dar es matemáticas, geografía, lengua para adaptarlo. Y cuando la metodología que planteamos aquí es totalmente revolucionaria en ese sentido, y planteas que no hay que hacer ninguna adaptación curricular, sino partir de otros supuestos, pues eso es un cambio brutal. Pero yo llegué a este lugar, a este centro, y en ese centro había gente adulta. Por eso mi trabajo, principalmente el del grupo, el de la asociación que somos ahora, es un trabajo con adultos. Luego se ha trasplantado a la educación ordinaria por muchos compañeros que aprovechan nuestro trabajo, que está escrito, está en documentos, está en metodología, está en textos, está en estudios ya de validación que ha hecho la Universidad de Granada después de varios años de ver si eso funciona o no. Todo eso está y existe, y para eso existe Internet. Pero el encontrarte con esa experiencia humana de la diversidad, para mí esa caída del caballo fue un antes y un después. Me pasó en Altea, en un pueblo con Mar, en el 2008, y desde entonces mi misión, ya convertida, si no con la metáfora paulina, era que eso no podía quedarse así. Y yo no podía seguir en el aula igual. Pero no iba a cambiar en el aula, sino que tenía que buscar fuera del aula. Y es cuando contacté con Juan Carlos Morcillo, que es un psicólogo de una entidad que no conocía, que en esos momentos se llamaba FEA, y era la entidad en el 2008 para retrasados mentales de la Comunidad Valenciana. Se llamaba así, no hay que asustarse por los nombres, porque hay que ponerlos en la historia. Pero en el 2008 el concepto científico era retrasado mental, y los dictámenes que yo he manejado todos eran de subnormalidad o retraso mental, hasta que entró la Convención de Derechos de Naciones Unidas, que fue cambiando no solo nombres, sino perspectivas a nivel de derecho internacional. Eso supone entrar en contacto con una entidad externa, y eso es clave. En este momento se llama plena inclusión. Es la principal, es la 11 de la discapacidad intelectual. Y el término discapacidad intelectual me gusta, lo habéis utilizado, no soy tampoco maniático de los nombres, me gusta más el término de diversidad, que no está aceptado, y sabéis que el artículo 49 de la Constitución se cambió el año pasado por unanimidad y se pasó de disminuido a discapacidad. Vale, pues es un avance, pero sigue siendo todo deficiencia, todo. Y el proyecto nuestro es ver en positivo todo esto. Y verlo en positivo significa a veces saltarse la nomenclatura también. Bueno, da igual, eso no voy a entrar porque si no me voy a... El caso es que contactamos con plena inclusión. ¿Y qué pasó? La simbiosis, concepto sanitario buenísimo, entre una entidad civil y filosofía para niños, fue brutal. Ellos tenían, las personas, ellos tenían la infraestructura, porque yo no quería seguir yendo a clase normativa porque era lo que tenía, sino que quería salir del aula e irme a los espacios donde estaban las personas, y donde me encontré que estaban en aquel lugar de Altea donde yo estaba perdido. Resulta que todos los pueblos tienen un centro ocupacional donde están allí metidos, siguen estando allí metidos. Que quiero decir que puede estar metido uno, pero metido ¿cómo? Haciendo cartonaje, haciendo tal, que puede estar metido. Entonces, cuando yo llegué allí como voluntario Altea y le dije a los educadores que me habían atendido y ya me conocían, ya sabían que era filósofo, era raro, quiero hacer un taller de filosofía, pues ya imaginamos, directamente con aquel grupo de 15 o 20 personas que obviamente tienen un nivel objetivo de inteligencia
bajo, es decir, que en CI todos los informes puntúan menos de 8. Lo cual era muy importante saberlo para mí. Yo no soy nada crítico contra el CI, soy crítico contra los CI que excluyen por ser del CI. Yo mi gran enfrentamiento en los departamentos de orientación, porque ahora ya la ley dice que el dictamen es visto, ¿cómo se dice la frase? No es vinculante, pero tiene que haber alguien que defienda otra posición, ¿no? Tú puedes tener un CI para informarte, pero luego no utilizarlo y utilizar otro tema. De hecho, las destrezas de pensamiento, por eso lo del pensamiento cuidadoso, cuando yo llegué allí con todas mis herramientas de Lindman de los años 90, que todavía no se había introducido lo del kind thinking, el pensamiento cuidadoso, bueno, en los años 80 la ética del cuidado de Gilligan, una voz diferente, es decir, la tradición de los cuidados que no existía, pero que obviamente con las destrezas de pensamiento, formular hipótesis, consecuencias, no sabían ni nombrar las palabras. Entonces yo vi que aquello podía ser de famoso. Hasta el punto que rompí también todos los materiales de Lindman y empecé a utilizar objetos concretos analógicos, porque sabía que lo analógico funciona. Cogí el primer jarrón, eso que había dicho antes de Montaigne, lo puse en el centro, rompí el jarrón y les pregunté si vuestra mente es un jarrón, si sois tontos, y vamos a ver cómo a partir de lo analógico, de otras metodologías complementarias sin renunciar al pensamiento crítico, se podía trabajar en estos contextos. La sorpresa fue tan grande que el taller duró casi 4 años. El taller luego iluminó a gran parte de nuestra asociación, de plena inclusión, se empezó a hacer en muchísimos centros de toda la comunidad y prácticamente en muchos centros ahora es un taller obligatorio para incluir a las personas, digamos, en un razonamiento que no tiene por qué ser el razonamiento de pensamiento crítico, donde las destrezas son muy importantes y no renunciamos a ellas, pero donde no puedes partir quizá de un texto, tienes que partir de un gesto, de una imagen, de un objeto, llegar luego a los textos. Hay gente que es ágrafa, hay gente que no sabe leer y escribir, pero sabe pensar, y esa era la clave. Esta persona con un retraso mental considerable es también un agente de conocimiento, es también un ser libre y pensante. Si esa pregunta era adecuada, había que demostrarla. Se puede formular una pregunta, no la va a formular desde el primer momento, pero si son historias de vida que tienen que ver con un elefante encadenado de Jorge Bucay, adaptado en lectura fácil, adaptado, porque la adaptación también es un tener en cuenta al otro que no entiende una letra pequeñita, adaptado y leído en grupo, el que pueda leer, es un potentísimo disparador del pensamiento crítico, pero es pensamiento cuidadoso, adaptar el texto. Si a partir de ahí se establece un diálogo filosófico, como se establece, demuestra que no solamente las habilidades de pensamiento crítico, sino que las de pensamiento cuidadoso, donde las emociones, no solo la ética, cuentan, son importantes. Y luego, al final, incluso terminamos hablando del contrato social de Rousseau. Con esto acabo. Hay una madre que después de hablar del contrato social, la primera frase, eso ya en el 9º o 10º mes, el hombre ha nacido libre y está por todas partes encarnado. Llama al centro. Este texto está escrito debajo que es de Rousseau, porque una persona puede tener discapacidad, pero no ser tonto. No ser tonto en el sentido de que si me tratan como alguien que sea inteligente, al final no me voy a pasar del 80 al 120 por arte de magia, pero sí que lo cuidadoso se transforma en crítico. Eso es clave. Entonces, esta persona, cuando estaba haciendo las sesiones, llegaba a casa y hablaba con los padres, pues le decía, pues es que este nos cuenta tal, que si yo soy libre, que tal, y los padres dicen, madre mía, este hombre que no ha hablado nunca de estas palabras que le habrá pasado, llama al centro y se pone uno de los educadores y le pregunta, vamos a ver, mi hijo ha estado ahí siempre bien y ahora vosotros habéis metido ahí a un ruso, que ese ruso les está volviendo locos, de mandar a ese ruso fuera porque mi hijo viene aquí todos los días y en la comida, que si libre, que si el ruso, hostia, pero ¿qué es esto del ruso? El ruso era Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Y la mujer, en el contexto también de exclusión, que toda esta familia tan pensaba que Rousseau, cuando hablaba de Rousseau, era un ruso.
Y como allí en Altea, en la zona de Levante, hay muchos extranjeros, pues pensaban que un ruso había llegado al centro ocupacional y les estaba comiendo el coco para que luego llegaran a casa y dijeran que querían ser libres, que querían votar, que podían ya en esos momentos, digamos, reivindicar esos derechos que no tenían y hablar de política, como de partidismo, sino de política, de lo que sea, con sus dificultades, porque podía tener parálisis cerebral la persona. Pero ¿cómo? ¡Anto! 2 minutos hasta que haga la pregunta. 2 minutos que se espera uno hasta que esa persona hace la pregunta. Porque hacer una pregunta en estos contextos de exclusión cognitiva es un reto gigantesco. Pero se empieza haciendo una pregunta. A ver, ¿qué hora es? Solo de ir a saber Fórmula 1. ¿Qué es el tiempo? Es complicado. Pero hay que darlo por hecho que no vas a preguntar qué es el tiempo. Pero sí tiene que estar como horizonte. Lippmann dice en una obra que os recomiendo vivamente, El lugar de la educación, que es cuando él ya incluye en el pensamiento complejo, el pensamiento cuidadoso, que el pensamiento cuidadoso es a la vez cognitivo, porque es complejo. Y él lo pone en el ejemplo de la indignación. Cuando una persona está indignada, eso también significa para el por qué estás indignada, por qué no estás. Entonces, las emociones son un disparador en estos contextos, pero no para convertirlo en terapia, porque en este mundo de la exclusión cognitiva hay muchas personas que te van a llorar, es que se han metido conmigo, es que no sé qué, el victimismo, y esa clarificación emocional es cognitiva, y ese trabajo es filosófico, y se puede terminar hablando de Rousseau, aunque parezca un ruso que no sepa escribir. Con lo cual, esta experiencia termina fundando un proyecto que Jesús Carr también en internet se llama Escuela de Pensamiento Libre, que lleva ya prácticamente 12 años ininterrumpidos de trabajo allí con grupos humanos, con un 70% de adaptación, es decir, no el famoso 5% que tiene un ciclo formativo para personas con diversidad, sino que el 70% de nuestros grupos son grupos de no guetos, sino 30% normativos, 70% no normativos. Ahora ya no trabajamos con personas con discapacidad intelectual, sino que después de 12 años el concepto que amplío, ahora hablo de un libro donde recoge todo esto, que es mi último libro, se llama Mentes Fronterizas. Ese concepto se denomina desventajas cognitivas, porque no solamente es alguien con diagnóstico, sino cualquier persona que esté señalada por una desventaja que tiene que ver pues, desde salud mental, personas que tienen deprivación cultural, alumnos que son considerados los alumnos de diversificación curricular, personas que tienen un deterioro cognitivo, alguien que ha tenido un tumor y tiene un problema que en su asociación después ya pierde mucho todo lo cognitivo y antes ha sido una persona normativa. Ese trabajo mezclado en comunidad de indagación inclusiva, que es como me gusta llamarlo, no la inicial comunidad de investigación, que con todos mis respetos es el origen y es la base de la metodología. La investigación es el pensamiento crítico clásico al cual hay que tender y tendemos, pero si no lo conseguimos, una persona con un razonamiento abstracto muy bajo no se puede conseguir. Sí. Estas experiencias tienen su carga. Este es el problema, es decir, que Chema debería estar aquí dando una charla, pero es que no nos cabía. Pero vamos, poner un punto de inicio para futuro y demás. Yo lo que sí os pediría a vosotros es algo más breve, sobre todo porque tengamos unos 10 minutitos o 15 para que podamos hacer preguntas y demás. ¿A qué preguntas? A la que quiera. La dificultad. Una era la del futuro y otra era la de las dificultades. Pero vamos, Vale. esta un poco. Bueno, intento responder ahora. Es la última abierta, por lo cual también si quieres comentar algo y no quieres comentar esta pregunta. No, está bien, hoy me centro en una de ellas por lo menos. La de las dificultades. Yo creo que, como decía antes Félix, la ley y incluso las programaciones nos avalan y están a nuestro favor. Entonces, a nivel institucional nos podemos encontrar con dificultades, pero si vamos a la normativa, al revés, seguramente los que no la estén cumpliendo son los que no fomentan el pensamiento crítico, el pensamiento autónomo
y el diálogo en el aula. En este sentido, yo sí que participé en el País Vasco, cogieron, eso parecía en Arcade, ¿no? Cogieron 2 personas de cada asignatura y nos tuvieron ahí un año liberados contextualizando el currículum, ¿no? Trabajábamos un poco con el Ministerio de Educación y cada currículum, cada uno con sus asignaturas dentro de su campo, y yo estuve con una compañera de la asociación haciendo este trabajo. Y nosotros, todos los currículums de las asignaturas del área de filosofía del País Vasco tienen una competencia que es la competencia del diálogo filosófico. Otra cosa es que los profesores no lo lleven al aula, pero está. Y se ven algunos niños más a la filosofía para niños. Pero lo que quería decir era que nosotros, desde ese momento, y con todo el respeto del mundo a Lippmann y a Sartre y a su decisión de llamarlo en aquel momento, que yo creo que tenía sentido en aquel momento, filosofía para niños, nosotros en el País Vasco lo hemos empezado a llamar diálogo argumentativo cooperativo. ¿Por qué? Y lo hilo un poco con lo de las dificultades. Porque la palabra filosofía, nos guste o no, a mucha gente le da miedo. Y el término original, esa filosofía para niños, creemos que da lugar a malos entendidos. Porque no es solo para niños, es desde la infancia. Entonces, además nosotros trabajamos mucho y hacemos muchos talleres con adultos. Hemos empezado a llamarla diálogo argumentativo cooperativo porque además creemos que es un término que se autoexplica muy bien y de una forma muy sintética. Es el diálogo, la argumentación es la base de ese diálogo, y es cooperativo porque nos enriquecemos, ¿no?, en ese diálogo mediante las ideas que ponemos encima de la mesa y que escuchamos a los demás. Entonces creo que esto ayuda a salvar algunas de las dificultades, la palabra filosofía, el miedo que da a la gente, sobre todo que no es del campo, y ya cuando eres filósofo más miedo te da todavía la palabra filosofía. Y luego lo que sí que nos damos cuenta es que a la hora de fomentarlo, o sea, no es una metodología fácil de interiorizar ni fácil de implementar, eso está claro. Entonces, tenemos la sensación de que hay mucha gente que le parece algo súper interesante, pero luego no da el paso a llevarla al aula, por miedo, ¿no? Por miedo, por la complejidad que conlleva, porque conlleva mucho trabajo también, no vamos a ocultarlo. Yo a los alumnos a veces les digo que, y es verdad, no sabéis lo difícil que es venir a clase sin saber de lo que vamos a hablar. Pero es verdad, tienes que tener muchos recursos y estar muy preparado para precisamente ir a clase desnudo. Eso por otro lado, y creo que se me olvidó una cosa que sí que quería decir, unas dificultades. Y otra de las dificultades, que creo que también es importante pensar sobre ellas, es el mar de propuestas en el que vivimos ahora mismo, en todo en general en nuestra sociedad, pero en la pedagogía también. Entonces, es difícil, pero ¿cómo o por qué consideramos que la nuestra es mejor que otras propuestas? Yo lo tengo muy claro, porque creo que la nuestra, tal como dicen los manuales de Noria, que estoy muy de acuerdo con ello y me gusta mucho esa expresión, trabaja sobre unos valores instrumentales, no valores finales. Nosotros no tratamos de decir a la gente lo que tiene que pensar, sino promulgamos la razonabilidad, promulgamos el diálogo, la escucha, promulgamos la cooperación. Son valores instrumentales que ayudarán a las personas que participan a decidir cuáles quieren que sean sus propios valores o cómo quieren pensar. Entonces, creo que tenemos que saber presentar, no voy a utilizar la palabra vender, pero presentar las bondades o los beneficios de esta metodología en ese mar de propuestas pedagógicas, unas mejores, otras creo que no tanto, en el que vivimos. Y bueno, yo en la línea de lo que comenta Manuel, también pienso que una de las grandes dificultades que nos encontramos muchas veces nosotros mismos, en el sentido de que, bueno, hemos tenido un tipo de educación y tenemos muchas veces ese temor de llevarlo al aula, temor de no tener el libro de texto, temor de cómo voy a evaluarlo, qué van a pensar mis compañeros, cómo voy a convertir todas las horas en un círculo, solo tengo 55 minutos, esto va a ser un jaleo, tengo 36 alumnos en clase, esto cómo se gestiona. O sea, hay muchas dificultades, tal y como está el sistema educativo, en la práctica
hay muchas dificultades que nos vamos a encontrar, eso es cierto. También tenemos dificultades de los alumnos. Tú llegas a un aula y los niños los ponen en círculo y empieza todo a funcionar fantásticamente, empiezan a hablarse bien, se tratan bien, empiezan a argumentar, no se salen de la línea. No, eso no ocurre. Eso no ocurre. No ocurre al principio, durante mucho tiempo. Y es un trabajo también, y es un esfuerzo diario de volver a reconducirle, de volver a centrarle lo que significa el pensar, las falacias que decía Félix antes, o sea, enseñar a construir argumentos y a tratarse bien. Vienen de una forma de vida en la que pisotearse uno al otro, la competitividad es como el más fuerte, es el más guay. Y enseñar a ayudar, a cuidarse, a respetar, a escucharse, eso requiere tiempo también. Ahora, como beneficio, que cuando se pasa por todas esas crisis, ¿no? De ir a casa diciendo esto no sirve para nada y luego decir ya algo si te parece que sirve. Sí es cierto que estamos amparados por la ley, ¿vale? Yo siempre cuento la anécdota, que ha sido varias veces y por eso la voy a sacar muy brevemente, que el inspector nunca llega a la clase, ¿no? Para valorarte. Bueno, pues a mí me vino. Yo me arriesgué a meterla en programación cuando saqué la oposición y me arriesgué a presentarla el día que vino a verme, pues, alumno en prácticas, ¿no? Funcionario en prácticas. Y cuando entró, yo dije, bueno, aquí voy a suspender. Claro, primero bachillerato, 36 alumnos, una clase de lógica, todo en círculo, bueno, no va a ser que vaya a definición. Y yo dije, bueno, es que yo trabajo así, llevo todo el año así, era marzo, no voy a cambiar a los niños ahora la forma de trabajar. Y cuando se fue, el hombre se me acercó y me dijo, quiero felicitarte. Quiero felicitarte porque nunca he visto 36 alumnos de primero bachillerato a última hora, un lunes, participando, atentos, entregados, que toca el timbre y no se levantaba nadie. Pues eso es un éxito. Y yo creo que es el futuro de la FP en España. Y está un poco en nuestras manos. Pero también está en manos de que se potencien universidades, de que se potencien másteres del profesorado, de que se hagan talleres, de que se haga una divulgación, porque es muy complicado y no es fácil. Pero merece la pena. O por lo menos ese es mi sentir, que merece la pena. Pues muchas gracias, Sabina. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero a mí me gustaría que tanto Castilla-La Mancha